Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Gustavo Rodríguez, escritor peruano. Vamos a hablar de Mamita. Gustavo, muchísimas gracias por estar conmigo, por sumarte a la entrevista. Quiero empezar con esto que veníamos conversando. ¿Cómo influyen tus lectores en este último libro, ¿no? Me comentabas que hubo alguien que te dijo, oye, este personaje me gustó mucho, que hablamos de Hitler, que sale al comienzo de la novela, no estamos spoileando casi nada. Me gustó mucho, me gustaría verlo más adelante. Y fue de alguna manera el hilo que te ayudó a poder aterrizar esa novela que tenías en mente ya mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Aclaremos que no se trata de Hitler, el dictador nazi, sí, sino que un chofer que aparece en la novela. ¿Verdad? Paréntesis rápido antes de... ¿Es verdad que Hitler es un nombre bien común en Perú? Sí. O sea, no es que sea común, ¿no? No es que te vas a encontrar con Hitler, pero sí es el país del mundo donde hay más Hitler registrados. Cuando lo leí en la RENIEC. wow. Sí, eso sí es verídico. Hemos tenido un congresista llamado Hitler. Sí, sí, claro. Y yo alguna vez conocí a un conductor de movilidad que se llamaba Hitler. Y creo que por eso se me quedó ese nombrecito. Pero bueno, no es que yo considere a los lectores mientras escribo una novela. Cuando yo escribo, yo no pienso en un lector ideal. Creo que estoy pensando más en qué tipo de libro de literatura me gustaría encontrar a mí. Sin embargo, en el caso de Mamita, a mí me pasó que cuando estaba de gira en España por 100 Cuyes, una novela que ganó el premio Alfaguara, fue a visitarme un gran lector español, alguien que cura un club de libros, curador del club de libros más grande que había hacía un tiempo, Bookish. Él se llama Alejandro Basteiro. Y me dijo, oye, he leído 30 kilómetros a la medianoche, una novela anterior a 100 Cuyes. Y me dijo, ¿y ese personaje, Hitler, el conductor? A mí me da ganas de volvérmelo a encontrar, ojalá algún día lo puedas desarrollar y topármelo. No le hice caso en ese momento. Cuando 1 año y medio, 2 años después, quise retomar el proyecto de esta historia que tiene que ver con mi madre, pues acordarme de ese dato, creo yo, hizo que esta novela se cristalizara, porque Mamita, como está escrita, no sería posible sin ese personaje, sin Hitler. Claro, porque es de alguna manera quien te va llevando en el tiempo, ¿no? Para poder incluso retroceder, porque el libro cuenta una historia de hace muchos años, que es la de tu bisabuelo, si no me equivoco. Mi abuelo, en realidad. Tu abuelo, que tu mamá ni siquiera conoció, que es una persona que sí existió, en la época del caucho, ¿no? Lo que yo había escuchado de ti era que era una novela que le debías a tu mamá, ¿no? A tu mamá y a tu abuela, que también te contaba las historias de tu abuelo. Y que en un momento no querías, o en el momento que empezaste a escribirlo, que era como hace 10 años creo, o que te planteaste hacerlo, sentías que tal vez lo ibas a idealizar de alguna manera. En cambio, ya a esta edad estabas más como que, no sé, maduro, por así decirlo, como para poder crear un personaje que no afectara a tu familia de alguna manera, pero que tampoco lo idealizara, ¿no? Algo de eso hay. O sea, yo vengo escuchando desde que soy pequeñito, de boca de mi abuela primero y de mi mamá después, la historia de este gran hombre, Otoniel Vela, que fue mi abuelo, y efectivamente mi madre no conoció a su padre. Este gran hombre de la Amazonía, este patriarca, amigo de Julio Verne, de Gustavo Eiffel, el que construyó un gran palacio al lado del río Amazonas en Iquitos. Mientras nosotros vivíamos en la carestía, hay que decirlo, ¿no? Y hace 10 años recién se me ocurrió que podría entregarle esa historia a mi mamá por fin. Y cuando empecé a escribir aquella vez, me salió un primer manuscrito que estaba bien, pero por alguna razón no me terminó de convencer. Me salió un poco novela histórica, policial, pero creo que le faltaba un poco de alma, algo que después con el tiempo he ido identificando, ¿no? Recién hace 1 año y medio, 2 años que volví a sentarme y retomé ese proyecto, es que me salió la novela como quería, con el tono que me hacía vibrar de la manera correcta, creo yo. Claro, toma tiempo, por eso yo digo medio en broma, medio en serio. A mí me ha tomado toda una vida encontrar el tono y cómo contar esta historia, ¿no? Y es una novela que le rinde homenaje en parte a tu mamá y a tu abuela. Me gustó mucho la historia con la que arranca, o el cuento del leopardo. Esa fábula, sí. Sí, el me pareció. jaguar, sí. El otorongo, sí.
Elio Torongo. Me pareció genial porque en realidad enmarca, creo, parte de la viveza peruana, ¿no? De que regresa el hijo con la piel de Torongo y no era que lo había casado, sino que lo había comprado y es como que, claro. Lo había canjeado. Sí, es una fábula que a mí me pareció que tenía que marcar el territorio de la historia, ¿no? Con todos estos rasgos, pues, real maravillosos de la selva peruana, el carácter del personaje a quien vamos a ir conociendo, ¿no? Y la dedicatoria, finalmente, a quien va dirigida la novela, ¿no? Que es mi madre o la figura materna de cualquier lector también, ¿no? Eso también es lo bonito, ¿no? Poder identificarse con esa mamá que está, con todas las mamás o la mayoría de mamás latinas que están siempre empujando por los hijos, ¿no? Y sí, o sea, probablemente una de las razones por las que abandoné ese primer borrador hace 10 años, probablemente la razón tenga que ver con que finalmente algo dentro de mí me decía, oye, esta novela no debería tratarse solamente de ese patriarca, tu abuelo, también debería rendirle homenaje más bien a las mujeres anónimas que te hablaban de él, mujeres que yo amo y que sí he conocido. Entonces, sí, me pareció un acto de justicia a las finales el haber optado por, ok, voy a contar esta historia que es maravillosa, impresionante, teñida de genocidio, además, en la época del caucho amazónico, pero sin dejar de lado a mi madre, ¿no? Sí, que era la más interesada en el tema. Es muy bonito cómo la describes, incluso en ese momento en el que van por la moneda y que le invitan y que era como, además le hace una broma que le dices como que, oye, tú eres una reliquia más, por eso todo el mundo quiere foto contigo, ¿no? Pero la humildad que igual presentaba tu mamá en ese momento, a pesar de prácticamente ser la homenajeada, ¿no? Que presenta el personaje. Eso sí es verdad. Bueno, esta es una novela, o sea, está construida con base en recuerdos y reflexiones que sí son reales, y todo lo que está contado en pasado, en tiempo pasado, tiende a ser real como lo recuerdo yo. Todo lo que está contado en la actualidad, en el tiempo presente, tiende a ser ficción. Es una aventura que yo he creado para que al lector le parezca más interesante la trama, ¿no? Dicho sea de paso, de repente es bueno que tu audiencia y tus seguidores se enteren de que Mamita trata de un escritor muy parecido a mí que cuenta es la historia de un escritor parecido a mí que dice cómo diablos se hace para escribir una novela contra el tiempo, una novela que tu madre tiene que leer antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces ese episodio, el de la moneda de sol develada en el Banco Central de Reserva, es verdad. O sea, mi mamá tenía 80 años, yo la llevé y fue en ese momento cuando la vi al lado de Julio Velarde, que digamos presidía la ceremonia, y ver que la moneda se develaba, y al verla ahí pequeñita, octogenaria, al lado de ese vestigio real del mito que ella siempre me contaba, dije, no, yo debería ya contarle esta historia, se la debo. Sí. Me gustó mucho un juego de palabras que haces ahí, que es como, era un hombre grueso y sus lentes delataban una miopía inflacionaria. Me encantó porque estás jugando con el BCR, el banco, la economía, y esos juegos de palabras, ahora hablando ya como escritor, a veces qué tan fácil o difícil o qué tanto pueden sumar ese tipo de poner algunas palabras sacadas del contexto para usarlas metafóricamente, por así decirlo, ¿no? Bueno, para mí una buena novela tiene que tener 3 pilares. Una buena historia, un buen lenguaje y buenos personajes. Digamos que en la medida que tengas llenos esos 3 tanques, vas a aproximarte a la ilusión de haber hecho una obra maestra, ¿no? Y yo trato de no descuidar ninguno de los 3. Bueno, no, a veces se puede, no siempre se puede, digamos,
llegar a cumplir totalmente con los tres requisitos. Y el manejo del lenguaje para mí es importante porque esto es como tener paladar, ¿no es cierto? O sea, hay lectores que no importa que incluso le des una buena historia o de repente los personajes pueden estar difusos, pero el manejo del lenguaje en sí ya es un placer. Esto es como tener paladar y saber distinguir, no, aquí hay mano para cocinar, ¿no? Entonces, claro, o sea, la literatura es un arte, entonces en la medida que puedas manejar una prosa que escape del lugar común, del cliché, del dantesco incendio, ¿no es cierto? Y pueda generarte pequeñas sorpresas mientras vas leyendo, pues ya de por sí será digna de disfrute, ¿no? Y yo creo que los escritores aspiramos a eso, a tratar de tener una prosa que al margen de la historia o los personajes también resuene un poquito, claro, y te dé ganas de seguir recorriendo ese tejido. Entiendo que tú, bueno, escribes desde muy chico, ¿no? Hacías cuentos que te he escuchado es como que impublicables prácticamente, ahora sí, claro, que ya estás adulto, ¿no? Pero ¿crees que el estar siempre detrás de perseguir ese sueño de escribir es lo que te ha llevado a ser el escritor que eres ahora? Sí, yo creo que la constancia es un requisito indispensable en cualquier tipo de arte, porque uno puede tener la materia prima, la inclinación, pero si no desarrollas ese arte a través del ejercicio, pues no vas a prosperar, no vas a mejorar. Y es verdad que yo me he ganado la vida escribiendo siempre, claro, desde los 18 años. Y antes escribía por hobby, o sea, estos cuentos patéticos que has mencionado. ¿Pero por qué son patéticos? No, pues, creo. O sea, no, yo me acuerdo. Pero no es a lo que escribes ahora. No, claro, pero ahí puedes darte cuenta, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, 17 años, trataba de emular a Julio Cortázar, a Juan Rulfo, qué sé yo, y me salían pues unas cosas melcochosas, redundantes, obvias, pero es el camino que hay que seguir, evidentemente, ¿no? Claro, como dices, la constancia y la disciplina, y es parte de lo que también se narra en el libro, ¿no? Que en un momento dice el escritor como que no, me tengo que sentar a escribir, y no sé si te escuchaba o lo leía, que era como que escribes más o menos 5 a 6 horas diarias cuando te propones hacer una novela. Entre 4 entre 4 y 6 horas, dependiendo de qué tan enganchado estoy con el proyecto, pero es verdad, Mamita es una novela curiosa dentro de mi obra porque tiene varias puertas de entrada, ¿no? Es una novela metaliteraria también, o sea, porque el argumento es metaliterario, es decir, la historia de un escritor que trata de escribir esa novela, contra el tiempo además. Sí. Entonces, en un momento dice, yo sé que le estoy engañando a mi editorial, y mi editorial también sabe que la estoy engañando. Sí, con respecto a la contratación de Hitler, ¿no? El conductor. Claro. Sí, digamos que esas reflexiones sobre la literatura, sobre lo que implica escribir una novela, sí son reflexiones que yo tengo en la vida real como autor. Está clarísimo que en toda obra de ficción hay 3 dimensiones a analizar, ¿no? La voz narrativa, el personaje y el autor. El autor siempre está en la solapa y su nombre está en la... Pero en este caso, por momentos en esta novela, las 3 dimensiones se juntan, porque a veces hay expresiones mías que sí meto directamente en la boca del narrador, que a su vez es un personaje. Entonces, sí, yo creo que a mí siempre me ha gustado la literatura que explica la literatura, es decir, estos ensayos, estos libros de escritores que te explican sobre cómo escriben. Como Murakami, que tiene... Murakami, Stevenson, Vargas Llosa, Stephen King incluso. Sí. Pero como a mí no me siento autorizado para decirle a la gente cómo escribir, bueno, a través de la ficción sí he encontrado ese canal, ¿no? Para explayarme.
Claro, ¿cómo recibió tu mamá el libro cuando lo leí? Bueno, yo se lo llevé impreso en letra grande, encuadernado, se lo entregué como eso, lo O he sea dicho que, alguna vez, como una tarjeta del Día de la Madre sofisticada, ¿no? Se alegró mucho y cuando volví la había leído 1, 2 veces, está muy, muy, muy contenta. Y ella pensó que era un libro que solo iba a leer ella, porque cuando se enteró de que yo iba a España a presentar el libro, dijo, ¿cuál libro? Tu libro, mamá. ¿No era solo para mí? No, mamá, lo van a leer en España y en Perú y en varios otros claro. países. Se sorprendió, pero se alegró mucho. Se alegró gratamente, ¿no? Saber que la historia de su papá, de su mamá, de cómo sus padres se conocieron, su propia historia, no iba a quedar olvidada, o sea, que iba a ser conocida. Sí, le gustó mucho eso. Qué bonito, qué entrañable. Y ahora que mencionabas eso, entonces es verdad cuando tú le regalas un libro, El amor en los tiempos del cólera, y te dice, yo no lo puedo leer porque tenía letras muy chiquitas. Por eso le diste el manuscrito con letras grandes. Eso sí, o sea, no es verdad que mi mamá haya rechazado El amor en los tiempos del cólera, Claro. pero es verdad que Que sí, en los últimos difícil, años ella me ha ido diciendo, ya no leo más, hijo. O sea, ya las letras ya son muy chicas, ya no tengo ganas. Y probablemente, no, sí, probablemente no, definitivamente se ha cumplido la premisa de mi novela. Mamita es el último libro que mi mamá va a leer en su vida. Es triste, pero tiene un dejo dulce, ¿no? Dentro de todo. Que lo último que haya leído en su vida sea este regalo que le debía tanto. Claro, y me pongo a pensar justo, hace poco leía El loco de Dios en el fin del mundo, de Cercas, y él hablaba del Alzheimer de su mamá, ¿no? Y a mí me conmovió mucho, y cuando leí algunas cosas de tu novela, sobre todo al comienzo, que era como, ¿cuántos años tengo? O como en un momento que te volví a preguntar, ¿pero quién te ha traído? Cuando ya se lo habías dicho. Sentía ese pasar del tiempo, ¿no? Y justo lo que tú decías de, es la última novela que va a leer mi mamá. Qué difícil es hacernos viejos, y es algo que también, o sea, nosotros como jóvenes, o ver que nuestros padres están, lo que también vemos en Cien Cuyes, ¿no? Sí, sí, Cien Cuyes y Mamita están emparentadas de alguna manera, no en vano los protagonistas son ancianos, ¿no? Y creo que tiene que ver con que he escrito Cien Cuyes y después Mamita para procesar el hecho de que me estoy despidiendo de mi madre, ¿no? Eso sí. Wow, muy fuerte decirlo, sentirlo. Pero es lo que toca, ¿no? Más bien soy un afortunado, o sea, soy ligeramente mentiroso cuando digo que este libro era un regalo para mi madre. Yo creo que en el fondo, más que un regalo para mi madre, que sí lo es un regalo para mí mismo, porque al escribirlo yo mismo me he regalado la posibilidad de procesar y de despedirme más tranquilamente de ella. Algunas personas me mandaron algunas preguntas para ti. Una me dice, ¿quiénes eran tus principales referentes en la literatura peruana y mundial? Te leí que Ribeiro es uno... En Peruana y Mundial, Julio Ramón Ribeiro. Es un autor que yo descubrí a los 15 años, me impactó de tal manera que me leí todo lo que podía de él y varias veces durante un buen tiempo. Y yo creo que yo y probablemente mi generación de escritores, de alguna manera le rendimos homenaje con nuestra prosa cada vez que escribimos. Y en internacional, escuché que eres fan de Los Miserables. ¿Eres fan de Víctor Hugo o de Los Miserables? Sí, alguna vez me preguntaron qué libro me ha impactado más, o uno de los libros que más me ha impactado. A mí me impactó mucho leer Los Miserables de joven. Me impactó, o sea, pocas veces se me humedeció los ojos como cuando en la escena de Jean Valjean con el monseñor, ¿no? Perdón, con el obispo. Bienvenido. Miriam. Bueno, en español es bienvenido, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, es mi libro favorito. Es que en realidad yo me doy cuenta de que yo soy un escritor muy visceral, muy intuitivo y muy emocional. Y claro, yo creo que conecto con los escritores que son emocionales también.
Ribeiro de alguna manera lo es. Bryce Echenique quizás lo sea un poco más, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que Ribeiro a mí me emociona más. Creo que es más crudo, más real. O tal vez los temas, porque Bryce cuando escribe, o por lo menos Un mundo para Julius, es más de un mundo distinto al totalmente diferente al mundo clasemediero de Ribeiro, que tal vez me toca más a mí porque es más mi mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tengo entendido que vas a escribir también un cuento. Voy a escribir un cuento. Vas a sacar un cuento, entiendo, para niños. Ya salió en realidad. He escrito una novela cortita, una novela para chicos que se llama El tigre que vivió conmigo. Salió hace unas semanas por el Fondo de Cultura Económica y en realidad es un libro que escribí hace 5 años, no pudo salir por la pandemia y por fin salió y es otra de mis obsesiones. Es un libro que tiene que ver con... Es un libro para chicos, pero puede leerlo cualquier grande en realidad. Es un libro sobre cómo lidiamos con los cambios, las pérdidas, uh-huh. Los duelos. Los duelos pueden ir desde mudarte de casa, cambiar de trabajo, que te rompan el corazón y obviamente la muerte de un familiar, ¿no? Y Nandito, Fernando, el niño protagonista, pasa por todos esos estadios, ¿no? Uh-huh. Estadios, sí. Y te comento esto porque justo alguien me preguntaba, y bueno, tú también tienes hijas, de tal vez qué libros recomendarías para incentivar un poco también la lectura en niños, en adolescentes, ¿no? Uy, qué difícil, qué responsabilidad. Uy, niño. Bueno, Roald Dahl es un gran autor. Cualquier libro de Roald Dahl. Todos los libros de Roald Dahl, así. Salgo del paso así, y recomendando bien. Uh-huh. Por ejemplo, Roald Dahl, sí. Pero bueno, creo que Ribeiro también para adolescentes podría ser un buen... Sí, claro. Sí, Julio Ramón Ribeiro definitivamente. Fluye, ¿no? O sea, creo que no se queda en el tiempo. Es un clásico. Igual que Reynoso con Los Inocentes. Claro. Pero son novelas como que lees o cuentos incluso que no quieres parar, ¿no? Uh-huh. Como justo hablabas que uno de tus favoritos es La Insignia, es un cuento genial. Un libro, ese cuento es un cuento ideal para empezar con Ribeiro si eres niño, uh-huh. Si eres chico, digamos, claro. ¿No? Porque es esotérico, misterioso, ¿no? Realista también. Uh-huh. Sí. Cuando lo terminas de leer dices, ¿qué es la gente? Podría ser la clase política, creo que están metidos en esto de no sé cómo llegué aquí. Sí, un poco sí. Y una última consulta que me hicieron es, ¿cómo supiste que debías dedicarte a escribir? No lo supe, o sea, no lo tenía tan claro. Yo era un niño muy tímido que se expresaba mejor sus sentimientos escribiendo. Si quería enamorar a una chica me ponía muy nervioso y entonces le deslizaba una carta bonita debajo de la puerta y veía que podía tener me iba bien escribiendo en general y se me ocurrió después por eso mismo dedicarme a la comunicación, a la publicidad, a crear frases, lemas, comerciales, anécdotas. Y un día, a los 20 y pico, me volvió a entrar las ganas de escribir ficción, como lo había hecho de chico, de adolescente, ¿no? Y le escribí una larga carta a mi primera hija, sin saber si iba a ser hombre o mujer, estaba en la barriga de su mamá. Le escribí una larga carta de bienvenida, digamos. Me salió tan larga que la llamé Hemorragia, así. Y de ahí no paré más, Romina, no paré nunca más. Al siguiente fin de semana quise volverme a sentar, esta vez para escribir ficción, y escribí un cuento, y al siguiente fin de semana otro cuento, y no paré más hasta hoy día, y seguimos, ¿no? Ya es una fiera que una vez que te agarra no te suelta. O sea, si es tu vocación, vas a pasar penurias, vas a pasar angustias, pero no vas a dejar de escribir. Y si no escribes vas a sufrir mucho. Claro. Vas a sentir que te falta algo, que no estás logrando algo. Uh-huh. Entonces, sí,
Es la fiera que te elige a ti, tú no eliges a esa fiera. Claro, porque como tú comentabas al comienzo, lo que tú hacías era en el tiempo que podías, incluso cuando estabas trabajando, porque trabajabas en publicidad, dedicarte en algún momento a escribir para después ya poder dedicarte de lleno a ello, ¿no? Sí, es que la gran mayoría de escritores le roba horas, tiempo a su oficio lucrativo o al que les da de comer del todo. Y es la historia de todos los escritores en el mundo hasta que en un momento, a no ser que seas aristócrata, hasta que en un momento dado... mecenas. Sí, o tengas un mecenas. Como Quijote, ¿no? Que escribía por gracia de un mecenas. Entonces, hasta que en un momento dado ya puedes equilibrar la balanza y con suerte, como me ha pasado a mí, ya dedicarte a escribir por completo, ¿no? Sí. Listo, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por de verdad un gran libro, Mamita. Y me gusta mucho porque justo comentabas que este es un libro que el título ha sido, que no buscabas como pretensiones realmente. Y algo que también me quedó y lo leí, te escuché y lo leí también acá, era como que ya no importaba tanto el que dirá la gente, ¿no? O sea, sentirte un poco más seguro de lo que tú puedes entregar, de lo que tú puedes hacer. Sí, es verdad que Mamita es un título arriesgado, es un título que no busca ser pretencioso, no busca el aplauso intelectual, es un título del que ya puedo darme el lujo, ¿no? Es decir, ya no me importa si a alguien le parece que puede ser cursi, ¿no? Sí, es verdad, uno llega a cierta edad y dice, ya me puedo arriesgar con esto, sí. Me encanta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Mamita ya está en todas las librerías de tiempo y también van a poder tener parte de Gustavo en el iFestival, así que nos vemos ahí todos. Gracias. Gracias, Gustavo. A ti, Romina. Listo.